Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos, entre otros el futurismo, el cubismo, el expresionismo, dadaísmo o surrealismo, que se producirán en Europa e Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su esplendor a partir de la Primera Guerra Mundial, en 1914. En España, las primeras manifestaciones aparecerán entre 1808 a 1918. Ramón Gómez de la Serna será uno de los pioneros en este sentido. Ultraísmo y creacionismo irrumpen con fuerza entre 1918 y 1925, entendiendo la literatura como juego y siendo un arte deshumanizado. De 1925 a 1930 asistimos a la irrupción del surrealismo, a la rehumanización del arte. Y entre 1930 y 1936 nos encontramos con una vanguardia política, humanización. Hablaremos del novecentismo. Este movimiento presupone un tipo de intelectual diferente. Ahora, los intelectuales intentan alejarse del exotismo modernista y del dramatismo del 98. Hacen del ensayo el género fundamental para transmitir inteligencia, disciplina y perfección. A diferencia de otros movimientos anteriores, no tienen conciencia de grupo. Tienden a una deshumanización del arte, a un intelectualismo y hay una preocupación por el estilo. Racionalismo, antirromanticismo y aristocracismo intelectual son otras de las características que definen al novecentismo. Son titulados universitarios, muchos de los cuales han estudiado en el extranjero, caso de Ortega y Gasset, Azaña o Pérez de Ayala. Junto con Unamuno, Juan Ramón Machado o Valle Inclán, serán los que dominen el panorama cultural español la segunda y la tercera década del siglo. Los novecentistas recibirán también el nombre de generación del 14. Hablaremos de la generación del 27. La generación del 27 estuvo conformada por poetas que mostraron inquietudes. De enorme cultura, mantuvieron actitudes liberales en política durante la Guerra Civil. La mayor parte de ellos apoyaron la República. Trabaron amistad entre ellos, participaron en acontecimientos culturales, crearon un lenguaje generacional y cultivaron la metáfora. De la misma forma, aunan lo tradicional y lo renovador, el gusto por lo popular y lo culto, y se interesaron por la literatura hispánica así como las literaturas europeas. Tres son los periodos que distinguiremos en su trayectoria. Etapa inicial hasta 1927, con un arte deshumanizado, juvenil. De 1928 a la Guerra Civil, lírica humanizada bajo la influencia del surrealismo. Tercera etapa, tras la Guerra Civil, muy diferente en cada uno de los poetas. En cuanto a las aportaciones poéticas de la generación del 27, debemos destacar en cuanto a la métrica el cultivo de los versos libres y el versículo. De la misma forma, la imagen se convierte en la base expresiva de la poesía. Muchos fueron los integrantes de la generación del 27. Cítense, entre otros, a Pedro Salinas, Gerardo Guillén o Vicente Alexandre, además de Federico García Lorca, autor del Romancero Gitano o Poeta en Nueva York, entre otras obras. De Gerardo Diego destacaremos Manuel de Espumas, Versos humanos, mientras que de Guillén reseñamos Cántico y de Pedro Salinas La voz a ti de vida. Y más adelante hablaremos del novecentismo. Hablaremos ahora de la literatura de posguerra. Nos centraremos en los años 50 y 60. En los años 50 asistimos a una ruptura del bloqueo. El régimen se abre al exterior y emerge una literatura de denuncia. Aparece una literatura social que critica la situación de los más desfavorecidos. En la poesía social, entendida como medio para denunciar las injusticias, destacaremos a Blas de Otero y Gabriel Celaya. En la novela social, Camilo José Cela, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen
Carmen Martín Gaite e Ignacio Aldecoa son autores que merecen ser reseñados. En cuanto al teatro social, es un teatro de denuncia, un teatro realista con un lenguaje muy directo. Antonio Buero Vallejo y Lauro Olmo son algunos de los autores más significativos. En los años 60 nos encontramos ante una apertura. Mejora la economía y surge una literatura que explora nuevas vías. Poesía experimental, novela y teatro experimental son las principales corrientes y géneros cultivados. En la poesía experimental, Jaime Gil de Viedma y Ángel Valente son los autores más destacados. En la novela experimental, Miguel Delibes y Luis Martín Santos. Y en el teatro experimental, Fernando Arrabal y Francisco Nieva. De la literatura de posguerra, reseñaremos una apertura a partir de los años 60. Mejora la economía y surge una literatura que explora nuevas vías. Tres tendencias significativas podemos destacar: poesía experimental, novela experimental y teatro experimental. En cuanto a la poesía, destáquese que este género servirá como modo de conocimiento del ser humano. Destacan los autores Jaime Gil de Viedma y Ángel Valente. De la novela, destáquese que explora nuevas técnicas narrativas. Destáquese Miguel Delibes o Luis Martín Santos, con Los Santos Inocentes y Tiempo de Silencio respectivamente. En cuanto al teatro experimental, asistimos a una crítica simbólica y un humor absurdo. Destáquese a Fernando Arrabal y Francisco Nieva.